Imagina que caminas por las calles polvorientas de Jerusalén junto al Maestro. A tu lado, los muros dorados del templo se levantan con majestad. Los discípulos, asombrados por su esplendor, señalan sus piedras gigantescas. Pero entonces Jesús rompe el silencio con una declaración que hiela la sangre. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así comienza Mateo 24, el discurso profético más penetrante y estremecedor de Jesucristo. No es una simple advertencia, es una mirada al corazón mismo del futuro, a la destrucción de Jerusalén, al caos de las naciones, al engaño espiritual y al glorioso regreso del Hijo del Hombre. Este capítulo no es para los indiferentes, es para los que vigilan, los que anhelan comprender los tiempos, los que saben que la historia no se mueve al azar. Aquí se entretejen el juicio y la misericordia, la tribulación y la esperanza, la advertencia y la promesa. Si quieres entender el presente y prepararte para el futuro, si deseas saber qué espera a la iglesia, al mundo y a ti personalmente, entonces detente, silencia el ruido y escucha la voz del Rey que habla del fin, no para atemorizar, sino para despertar. Ponte cómodo y a disfrutar de un estudio que te ayuda mucho. Exégesis de Mateo 24. El discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Contexto histórico y literario. Mateo 24 ocurre al final del ministerio público de Jesús, tras la condena de los líderes judíos, cf. Mt 23. Jesús sale del templo de Jerusalén, Mateo 24:1, y se sienta en el Monte de los Olivos con los discípulos, 24:3, lugar desde donde pronuncia su discurso profético. El Monte de los Olivos domina la ciudad y el templo, imagen, simbolizando la cercanía entre la enseñanza de Jesús y el centro religioso de Israel. En el judaísmo del siglo I, el templo de Herodes era la estructura más sagrada, donde oficiaba el sumo sacerdote, en su mayoría saduceos de la élite política Opus Dei. La Palestina del siglo I estaba marcada por varias sectas, fariseos, saduceos, esenios, celotes, con diferentes visiones religiosas y escatológicas Opus Dei. Orges, Wikipedia, ORGG. Bajo la ocupación romana, emperador Tiberio en el momento de Jesús, las tensiones políticas eran altas. Los sumos sacerdotes colaboraban con Roma y crecían los movimientos mesiánicos y nacionalistas, celotes. Todo esto prepara el trasfondo de advertencia de destrucción que Jesús pronuncia. Mateo sitúa este discurso inmediatamente después del Jerusalén, Jerusalén, de Mt 23, 37, 38, donde Jesús profetizó: «He aquí vuestra casa os es dejada desierta», la última advertencia pública dirigida al pueblo judío antes de la cruzgracia. Como observa John MacArthur, este es el último gran sermón de Jesús al pueblo judío, y su tema central es la segunda venida de Cristo, aunque vinculado a la destrucción venidera de Jerusalén Gracia. Monte de los Olivos en Jerusalén, lugar desde donde Jesús pronunció el discurso escatológico de Mateo 24. Desde allí, él observó la ciudad y el templo. Imagen: atardecer en el Monte de los Olivos. Versículos 1-3. Profecía de la destrucción del templo. Versículo 1. Al salir Jesús del templo, sus discípulos le mostraron los edificios del templo. Mateo enfatiza que Jesús había acabado de pronunciar severos juicios contra los líderes judíos, capítulo 23, cuando los discípulos admiraron la bella arquitectura del templo de Herodes. Este templo era entonces el centro de la religión judía y del sacerdocio. Jesús, sin embargo, responde con una profecía inmediata. Versículo 2. ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Con esta frase, Jesús predice la completa ruina del templo de Jerusalén. Este anuncio sorprendió a los discípulos, ya que el templo había llevado décadas de construcciones para ser tan grandioso. Juan 2:20. Varios comentaristas señalan la claridad preterista e histórica de esta profecía. Matthew Henry comenta que Cristo predice la ruina y destrucción completa que viene sobre el templo, y que una visión correcta de esto nos impide sobrevalorar las cosas mundanas. También, todo cuerpo hermoso irá a ser alimento de gusanos. En efecto, la profecía de Jesús se cumplió en el año 70 de Cícitco, cuando los romanos, bajo el general Tito, arrasaron Jerusalén y destruyeron el templo tal como Cristo se los había dicho 40 años atrás. Véase más abajo. Versículo 3. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte y preguntaron: ¿Cuándo serán estas cosas, destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí se plantean dos preguntas.
el tiempo de la destrucción y el signo de la venida del Señor, tiempo final. Jesús se dispone a responderlas, comenzando con advertencias generales y luego detallando señales, aunque no revela fechas específicas. John MacArthur observa que Jesús vino 30 años después de nacer, y está a unos días de ir a la cruz cuando pronuncia este discurso, habiendo ofrecido paz a Israel sin ser aceptado. En Mateo 24, Jesús está hablando con sus propios discípulos y mediante ellos con la futura iglesia. Mateo insinúa que la generación contemporánea vería el cumplimiento de todas profecías enunciadas en Mateo 24:34, confróntese Marcos 13:30. El monte del templo de Jerusalén, hoy con la cúpula de la roca. En tiempo de Jesús era ocupado por el sumo sacerdote, frecuentemente un saduceo de la élite rica, como representante judío ante Roma, el imperio gobernante. Jesús advirtió que este lugar sería totalmente demolido, lo cual ocurrió en 70 después de Cristo cuando el poder romano invadió la ciudad. Paralelos bíblicos y análisis. Este anuncio de destrucción retoma lo dicho en Mateo 23:38 diciéndoles: «Vuestra casa os será dejada desierta». Enlace que Mateo sugiere. Marcos 13:1, 2 y Lucas 21:5, 6 contienen paralelos casi literales a los versículos 1-2. Además, Jesús mismo había dicho anteriormente: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Para sus discípulos se refería a su cuerpo resucitado, pero la frase evoca la idea de un templo temporal. Por contraste, en 24:2, el foco es el templo literal de piedra. El concepto de generación mencionada en 24:34 en Mateo ha sido debatido. Algunos intérpretes preteristas dicen que designa a la generación contemporánea de Jesús. La destrucción vendría 40 años después, mientras otros, futuristas, lo ven como un término cualitativo, por ejemplo, una raza de incrédulos. Sam Waldron resume: la profecía primero se cumple con la ruina de Jerusalén, pero también apunta al juicio general final. En todo caso, Cristo no revela fechas precisas. Mateo 24:36. Versículos 4-14. Señales iniciales y tribulaciones generales. Versículos 4-5. Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Jesús advierte contra falsos mesías y falsos cristos. Macbía. Durante el siglo I habían surgido muchos líderes mesiánicos que proclamaban liberación nacional, por ejemplo Teudas, Judas de Galilea. Mateo Henry nota que esta primera parte del discurso tendió más a promover la cautela que a satisfacer la curiosidad. Versículos 6-8. Oiréis de guerras, mirad que no os turbéis, se levantará nación contra nación, habrá hambres y terremotos, principio de dolores. Jesús describe conflictos geopolíticos, guerras romano-persas, rebeldías, etc., y calamidades naturales como señales de parto anunciadoras del fin, pero aclara que aún no es el final último. Estas condiciones de lucha y crisis eran frecuentes en el mundo antiguo. La nación de Israel del siglo I vivió guerras civiles, rebeliones contra Roma, pestes, hambrunas. No obstante, Jesús las presenta como advertencias para que los discípulos estén prevenidos. Versículos 9-14. Entonces os entregarán a tribulación, será odiados por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, muchos falsos profetas se levantarán nación contra nación. Habrá terremotos, aparecen hambres y pestes, muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús enlista persecución religiosa, discípulos entregados y mártires, inestabilidad social, crecimiento de la maldad. 24:9-12, junto con el mandato misionero. 24:14. Algunos puntos clave: engaños y persecución. Se anticipa persecución intensa contra los creyentes. Seréis odiados, os matarán. Un tema paralelo a las advertencias posteriores de Jesús. Confróntese Mateo 10:22, Juan 15:20. Señales globales. Tanto conflictos, nación contra nación, como desastres naturales son indicadores de juicio, semejantes a profecías del Ate. Véase Isaías 13:9, Jeremías 30:6. El término principio de dolores sugiere que estas dificultades son el inicio de eventos mayores. Crisis moral. El amor de muchos se enfriará. Versículo 12 refleja un declive ético-social en la humanidad. Fidelidad perseverante. A pesar del caos, el que persevere hasta el fin será salvo.
Versículo 13. Es un aliento. Aun en tribulaciones hay una recompensa para los fieles. Henry enfatiza este punto como consolador. Aunque los opositores no oigan a los mensajeros de paz, escucharán a los mensajeros de guerra. Dios mantiene en paz a quienes confían en Él. Misión universal. El texto destaca que antes del fin, el Evangelio debe predicarse a todas las naciones. Versículo 14. Esto ha sido visto como el mandato de la Gran Comisión cumplido a escala mundial. Henry comenta que el fin del mundo no vendrá hasta que el Evangelio haya cumplido su obra en todo lugar. En efecto, la difusión del Evangelio es un indicador escatológico. Solo cuando las naciones hayan escuchado el mensaje vendrá el fin. Estos versículos 4:14 tienen paralelos casi idénticos en Marcos 13:5-13 y Lucas 21:8-19. En todos ellos Jesús instruye al creyente a no alarmarse ante falsos maestros ni calamidades, sino a confiar y mantener la misión. Craig Keener observa que las preguntas iniciales de los discípulos, ¿cuándo será esto?, reciben la respuesta concisa de Jesús. Dentro de una generación, 24:34, para la destrucción, y que nadie sabe el día ni la hora. 24:36, para su venida final. Resumen en puntos clave de los versículos 4:14. Engaño de falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24:4-5. Guerras, rebeliones y alarmas de conflicto. 24:6-7. Terremotos, hambrunas, pestes. 24:7. Persecución y martirio de creyentes. 24:9-10. Aumento de la maldad y apostasia. Amor de muchos se enfriará. 24:12. Perseverancia fiel hasta el fin. 24:13. Predicación universal del Evangelio como señal previa al fin. 24:14. Estas señales se aplicaron históricamente en el siglo I. Por ejemplo, la gran revuelta judía, 66-70 después de Cristo, guerras civiles y hambrunas en Judea, pero también son recurrentes en la historia de la Iglesia, persecución, falsa enseñanza, etc. El énfasis está en vigilar y perseverar. Versículos 15 al 28. Abominación desoladora y gran tribulación. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, hablada por el profeta Daniel en el lugar santo. Aquí Jesús cita la profecía de Daniel, Dan 9:27, 11:31, 12:11, sobre la abominación desoladora en el templo. En el contexto histórico, esto se refería a actos sacrílegos en el templo, primero por Antíoco Epífanes, ese segundo a.C., pero Jesús aplica el término a un evento futuro cercano. Los evangelios paralelos, Mac 13:14, indican que cuando los judíos vean la desolación cercana, deben huir a los montes. Craig Keener explica que el historiador Josefo interpreta que el abominable fue la masacre de los sacerdotes del templo en el año 66, preludio de la ruina final 3 años y medio después. Después de la destrucción, los romanos profanaron el lugar santo, colocando estatuas de César en el templo. En suma, la profecía apunta al evento histórico del 70 a.C., cuando ya había terminado el tiempo, aunque algunos versículos posteriores pueden tener doble aplicación. 16:20. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el monte no descienda. El que esté en el campo no vuelva por lo suyo. Mas orad para que no acontezca en invierno ni en sábado, porque habrá gran tribulación. Jesús ordena huir inmediatamente cuando ocurra esa señal, la abominación, enfatizando rapidez, ni siquiera ir a recoger ropa o comida. La referencia a no irse el sábado indica que el juicio de Dios no se detiene por observancia religiosa. Contraste con Éxodo 12:16, Marcos 13:14. Añade que los fugitivos deben orar por gracia en el camino. Henry comenta que estas instrucciones prácticas podrían haber salvado a muchos judíos en 70 después de Cristo, pues las gentes ocultas en las montañas sobrevivieron. Véase Flavio Josefo, Guerras de los Judíos. En los versículos 21 y 22 Jesús les dijo: entonces habrá una tribulación tan grande que no la ha habido, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús describe la gran tribulación de los años finales de la guerra del 66 al 70 después de Cristo, similar en la profecía de Apocalipsis 7:14. Aquí queda claro que Dios limita esa prueba para preservar a su pueblo, los escogidos, probablemente los creyentes judíos fieles. 23:28. Entonces si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, señales grandes y prodigios. Mirad que os lo he dicho antes, como fue en los días de Noé,
Así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Jesús advierte sobre falsos profetas que intentarán engañar incluso a los escogidos. Resalta que él ya anunció, versículo 25, cada elemento, de modo que los discípulos no serán tomados desprevenidos. Aludiendo al diluvio, personas ajenas ignorantes del juicio, y citando una frase similar a Oseas 9:6, Jesús compara esta época con los días finales. Habrá selección, unos serán tomados y otros dejados en el campo y en casa. La metáfora de los buitres mencionada en el versículo 28 sugiere que donde haya un cuerpo político o espiritual caído, vendrá rápida destrucción. Mateo aplica el antiguo refrán hebreo al juicio de Jerusalén. El asedio y destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. El comentarista David Roberts, Ello 150, afirma lo siguiente: esta imagen artística ilustra el cumplimiento histórico de la profecía. El templo es tomado y saqueado. Jesús había advertido que al ver las señales profetizadas, la abominación en las tribulaciones, los judíos deberían huir. Emetere 24, 16, 20. Los romanos profanaron el templo colocando imágenes imperiales, cumpliendo la abominación desoladora citada de Daniel. Interpretación teológica. Las secciones del versículo 15 al 28 contienen las señales más duras, como la gran tribulación. La interpretación cristiana evangélica histórica, preterista parcial, identifica la mayoría de estos versos con los eventos del año 66 al 70 después de Cristo, en particular con la sublevación judía y su represión. Sam Waldron señala que esta perspectiva ubica la tribulación de este pasaje primordialmente en las tribulaciones de los judíos que conducen a la destrucción de Jerusalén, sin negar que hay enseñanzas aplicables a la iglesia posterior. Otros enfoques, futurismo, doble cumplimiento, etc., discuten si aquí hay referencia a una tribulación final global o solo al evento histórico. Lo cierto es que Mateo subraya que Jesús avisó con antelación estos sucesos y que serían señal de tiempos finales de esta era. Elementos claves. Abominación desoladora. Versículo 15. Parabólico, evoca Daniel. Cumplido en antes de año 70. Huida a los montes. Versículos 16 al 20. Consejos prácticos para escapar del cerco romano. Destaca que la salvación requería acción inmediata. Tribulación sin precedentes. Versículos de 21 a 22. Intensidad histórica en la guerra judeo-romana acortada por Dios. Falsos cristos. Versículos 23 al 26. Advertencia contra climas apocalípticos engañosos. Comparaciones antediluvianas. Versículos 37 al 39 en paralelo. Jesús iguala la sorpresa del fin con la de los días de Noé. Cosecha separadora. Versículos 40 y 41. Imagen enigmática donde unos son llevados y otros dejados, igualmente figurativa, interpretación discutida. Buitre sobre cadáver, versículo 28, frase de juicio que sugiere destrucción completa. En suma, Mateo 24, 15, 28 destaca el inminente juicio sobre Jerusalén. El apóstol Pablo retoma estas tradiciones en 2 Tesalonicenses 2, se habla del hombre de pecado y la señal de la venida del Señor, y Jesús, versículos 42, 44. Enfatiza la vigilancia. Confróntese 1 Tesalonicenses 5:2, 2 Pedro 3:10, versículos 29 al 31. Señales cósmicas y venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán. Este versículo introduce señales celestiales extraordinarias, fenómenos cósmicos profetizados en Isaías y Amós, versículo 30. Mateo destaca la frase inmediatamente después, implicando que estas señales siguen al periodo de aflicción descrito. El lenguaje apocalíptico, sol oscuro, estrellas cayendo, se asemeja a Joel 2:30-31 y a pasajes del Nuevo Testamento, Mateo 16, 27, 28, Marcos 13, 24, 25. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. El Hijo del Hombre en las nubes evoca Daniel 7:13. Jesús dice que todo ojo verá esta venida visible, paralelo en Marcos 13:26. La respuesta universal, llanto de todas las tribus con ira de juicio, recuerda Apocalipsis 1:7. Y enviarás a sus ángeles para reunir a sus escogidos. Nótese el plural escogidos en lugar de electos. Los ángeles recogen a los fieles de los confines del mundo. Este es un lenguaje mesiánico de juicio y redención simultáneos. Estos versículos 29 al 31 trascienden el evento de 70 después de Cristo. No se registró tal caos cósmico en ese año.
y claramente aluden a la parusía final de Cristo. El relato deja ver un cumplimiento futuro, la consumación de la historia cuando Cristo venga con poder. Como Henry observa, la profecía de Jesús mira más allá de la destrucción judía hacia el juicio final, acusando a los incrédulos y componiendo una congregación universal de creyentes. En la enseñanza de Mateo, la segunda venida es un evento glorioso y global que sigue a la tribulación previa. Por ello se dice que no sabe nadie el día ni la hora. Únicamente el Padre conoce el momento exacto. Punto clave. Las señales cósmicas de Mateo 24, 29, 31 indican el advenimiento definitivo del reino de Dios. La Iglesia debe interpretarlas como promesa de esperanza, seremos recogidos, y llamado a estar siempre alerta, pues serán manifiestas y universales. Versículos 32 al 44. La parábola de la higuera. Estos versículos narran la parábola de la higuera y la exhortación a ser vigilante. Jesús dijo: «Aprended de la higuera. Cuando ya brota sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Jesús usa la analogía de la higuera, un árbol silvestre común en Israel, para ilustrar que las señales vistas indicarán la cercanía de lo anunciado. Reitera la promesa: la generación que presencia estos eventos será testigo de su cumplimiento. Además, afirma la inmutabilidad de su palabra frente a los cielos y la tierra. Versículo 35. Los versículos 36 al 44. Pero del día y la hora nadie sabe. Así será la venida del Hijo del Hombre. Venía de noche sobre los impíos. 2 estarán en el campo, 2 moliendo en el molino. Estad pues alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús concluye con varios principios prácticos. Nadie puede calcular la fecha final, salvo el Padre, por lo que la venida será sorpresiva, como el diluvio en Noé. Cita situaciones cotidianas, campesinos trabajando, mujeres en la molienda, para ilustrar que la gente estará distraída cuando llegue el juicio. Reitera la instrucción: velad. En estas enseñanzas se destaca la urgencia de la vigilancia. Los cristianos deben vivir en santidad y compromiso constante, ya que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Mateo 24, 42, 44 y el paralelo en Lucas 12, 39 usan la imagen del ladrón nocturno para enfatizar esta alerta permanente. Sam Waldron comenta que el Señor utiliza esta comparación para favorecer la vigilancia, más que alimentar la curiosidad sobre el tiempo exacto. Versículos 45 al 51. Siervos fieles e infieles. Estos versículos 45 al 51. Jesús ilustra con una parábola la diferencia entre el siervo fiel y el malvado. El siervo fiel y prudente, versículo 45, es quien administra la casa del Señor con responsabilidad, preparando alimento en su tiempo. Versículos 45 al 47. Si su amo vuelve y lo encuentra cumpliendo fielmente su tarea, es recompensado. Por el contrario, siervo malo, versículo 48, se aprovecha de la tardanza del amo para abusar de los demás sirvientes y entregarse a excesos. Versículo 49. Cuando el dueño regresa inesperadamente, el siervo inicuo recibe el juicio más severo. Versículos 50 y 51. Jesús concluye con un aviso aterrador. El infiel será cortado como trozo de carne, arrojado entre los hipócritas, con lloro y crujir de dientes. Versículos 50 y 51. Interpretación. Este epílogo enfatiza que Cristo recompensará la fidelidad de sus discípulos y castigará la negligencia grave. El contraste invita a la autorreflexión. ¿Somos siervos prudentes, ocupados en el servicio hasta la venida del Señor, o siervos malos, viviendo para sí mismos? La enseñanza es clara. Hay un juicio en la parusía, así como recompensa para el siervo vigilante. Lucas 12, 42, 48 contiene un paralelo, mismo tema. Los comentaristas señalan que el uso, versículo 47, representa la autoridad del rey, indicando la dignidad que recibirá el siervo fiel. En términos actuales, esta parábola exhorta a los creyentes a una vida de consistencia cristiana en lo oculto y comunitario, sabiendo que Dios vendrá pronto y hará rendir cuentas. Perspectiva escatológica y aplicación para la Iglesia. En conjunto, Mateo 24 combina elementos inminentes, la destrucción del templo en 70 después de Cristo, con promesas futuras, la segunda venida de Cristo. Muchos intérpretes protestantes modernos hablan de doble cumplimiento. Los primeros eventos se cumplieron históricamente en Jerusalén, pero las verdades escatológicas subyacentes trascienden ese suceso.
Como resume Sam Waldron, el pasaje habla principalmente de la tribulación de los judíos de ese tiempo, sin excluir las afecciones que abarcarán a los discípulos de Cristo durante todo el período interadventual. Desde una perspectiva histórica, Mateo 24 fue cumplido en gran medida en el siglo I. La eliminación del templo, la huida de los fieles, Mateo 24:16, confróntese Lucas 21:20-22, y la dispersión de los cristianos primitivos del judaísmo. Simultáneamente, Jesús provee principios atemporales. Exhorta a no dejarse engañar, a mantener la esperanza activa y la evangelización, Mateo 24:14, y a ser siervos diligentes en la espera, Mateo 24:42-51. Estas enseñanzas siguen vigentes para la Iglesia. Lecciones actuales que debemos aprender. La Iglesia debe tomar en serio las advertencias de Cristo sobre los falsos maestros y ser fiel a la sana doctrina, Mateo 24:4-5, 23-26. Debe perseverar en medio de persecuciones o crisis morales. Amar mucho, Mateo 24:12, gracias a la gracia de Dios, Mateo 24:9-13. El mandato misionero es escatológicamente urgente. Predicar el Evangelio a toda nación es preludio del fin, Mateo 24:14. Debemos vivir con expectativa vigilante. El Señor puede venir en cualquier momento. Mateo 24:36-44. Esto implica discipulado fiel en el día a día. La venida final de Cristo será gloriosa y justa. Traerá consuelo a los fieles y juicio a los rebeldes. Mateo 24:29-31-45-51. Como advierte Mateo 24:51, Dios obliga al siervo infiel a recibir su parte en el juicio. En síntesis, Mateo 24 es un discurso escatológico integral desde la perspectiva cristiana protestante. Combina historia real, la ruina del templo, profecía bíblica, Daniel-Isaías, exhortaciones morales, vigilar, evangelizar y esperanza futura, la venida gloriosa de Cristo. La tradición reformada ha visto en él la reafirmación de que todo lo que dijo Jesús sería de utilidad para la conducta y el consuelo de sus discípulos. Así, este pasaje enseña a la Iglesia a discernir los tiempos, a no temer las tribulaciones, sino a sostenerse en la fidelidad de Dios y a mirar hacia adelante con confianza hasta el regreso del Señor. Mateo 24 está íntimamente relacionado con Marcos 13 y Lucas 21, el mismo discurso del monte. Además cita y alude a pasajes del Antiguo Testamento como Daniel 9:27, Isaías 13, Oseas 9:6 y del Nuevo Testamento usa las figuras de Noé en Mateo 24:37-39, el Padre conociendo el día en Mateo 24:36-37 y 1 Tesalonicenses 5:2, Pedro 3:10. Comentaristas evangélicos notables han interpretado estos versículos así. Matthew Henry y William Hendrickson enfatizan el cumplimiento histórico y la necesidad de fidelidad. John MacArthur destaca la doctrina de la segunda venida como núcleo del sermón. Craig S. Skinner explica el trasfondo judío y romano de las señales anunciadas. Y autores reformados actuales como Sam Waldron discuten las perspectivas preteristas futurista del pasaje. Junto con estos, la evidencia histórica del judaísmo del Segundo Templo y la arqueología confirman la importancia de este discurso para la Iglesia en todos los tiempos. Conclusión del análisis exegético de Mateo 24, perspectiva teológica protestante e histórica. Mateo 24 constituye una de las declaraciones proféticas más extensas y reveladoras de Jesús. A lo largo del capítulo, Él responde a las preguntas de sus discípulos sobre la destrucción del templo, el fin del mundo y su segunda venida, entrelazando eventos inmediatos, como la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con señales del futuro escatológico. Desde una perspectiva teológica evangélica, este pasaje afirma verdades fundamentales. 1. Cristo es Señor del tiempo y de la historia. Él no solo conoce los eventos por venir, sino que los ordena dentro del plan redentor de Dios. Isaías 46:10, Apocalipsis 1:8. 2. La historia es lineal y dirigida a un cumplimiento glorioso en la segunda venida de Cristo, no cíclica ni al azar. 3. La Iglesia es llamada a la vigilancia activa, no a la especulación pasiva. 4. El juicio es una realidad inminente y justa. Tanto la caída de Jerusalén como el juicio final muestran el carácter santo de Dios y su compromiso con la justicia. Hebreos 9:27, Apocalipsis 20:11-15. Históricamente vemos el cumplimiento parcial y literal de algunas profecías, como la destrucción del templo, mientras que otras apuntan hacia un futuro aún pendiente, el regreso glorioso de Cristo y la consumación del reino de Dios.
La interpretación evangélica distingue entre estas etapas sin fusionarlas erróneamente, reconociendo el uso del lenguaje apocalíptico y simbólico sin descartar su dimensión literal. Cierre pastoral y exhortación final. Mateo 24 no fue dado para saciar la curiosidad profética, sino para preparar al creyente para la fidelidad en los tiempos más difíciles. Hoy, este capítulo sigue resonando con urgencia. Vivimos días donde el engaño, la apostasía y la tribulación están en aumento. Pero el mensaje permanece. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 13. Así que mientras el mundo duerme en la distracción, la Iglesia debe mantenerse firme, con los ojos en el cielo, las manos en el arado y el corazón encendido por la esperanza gloriosa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. ¿Estás preparado tú para el encuentro con Dios? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué te pareció este estudio? Hasta la próxima. Dios te bendiga.